de lograrlo y que, como bien dicen, no hay peor lucha que la que no se hace. Eso quiere decir que no debemos rendirnos antes de intentar, sino que debemos intentar y aunque fracasemos, seguir intentando, porque la última puede ser la vencida y que no hay nada imposible cuando se quiere de verdad. Excelente, así es. ¿Alguna otra persona, estudiante o maestro que quiera participar? Yo levanté mi manita. Ah, no la vi. Si quiero decirle solamente algo breve, ven como dice ahí, entonces hay que empezar a subir escalón por escalón, mis hijos. Cuando se quiere llegar muy rápido, también hay problemas. Ven, en la vida, todo, hasta los conocimientos, ustedes ven que tienen una forma que se empieza más al pasito y luego se van haciendo más complejo. Así mismo es la vida y también los propósitos que tenemos. Poquito a poquito podemos lograrlo. Si queremos como las cosas conseguirlas muy rápido, ahí es donde muchos ustedes lo ven fracasando y metiéndose a cosas ilícitas y haciendo muchas cosas mal hechas, con respecto más como a lo del dinero, así mismo hasta para los conocimientos. Pero ustedes ven, siempre que queremos triunfar, pensamos más, aparte del conocimiento, en tener después una buena economía. Estamos ahora mismo viendo la realidad de muchos funcionarios que llegan a los gobiernos no a servir, sino a servirse. Y quiero conseguir esto pronto porque quiero brillar, porque quiero hacer esto. Entonces, mis niños, desde ahora nos vamos dando cuenta, vamos a obtener estos conocimientos para luego servirle a nuestra patria y hacerlo poquito a poquito para luego nosotros sí sentirnos orgullosos de lo que consigamos y poderlo poner al servicio de los demás. Excelente, así mismo. Muy buenas participaciones, muchas gracias. Solo enfatizar, triunfar, subir y estar hacia arriba, eso lo vamos a hacer paso a paso, como bien decía Katy, sin desesperarnos, siempre con el trabajo constante, que eso es importante. Entonces, vamos a seguir. Así que ya ustedes saben. Yo también levanto la mano. Bueno, no sé, que yo no veo por aquí. Sí, muy bien. No me doy cuenta. Ajá. ¿Quién es yo? Arieli. Ah, muy bien, Arieli, muy bien. Muy bien. Como dice la frase, de que si uno quiere triunfar, no se quede mirando la escalera y empieza a subir escalón por escalón hasta que llegue arriba. Eso quiere decir que si uno quiere hacer algo, no se debe quedar imaginando a que eso algo que uno quiere va a llegar por sí solo, sino que uno debe luchar por lo que quiere y como dice, ir subiendo escalón a escalón, que no debemos forzar lo que queremos, sino irlo consiguiendo poco a poco. Así es. Muchas gracias, mi niña. Excelente palabras. Así es. Vamos a continuar entonces. Bien, en el día de hoy, nosotros tenemos como propósito, como intención pedagógica, que ustedes puedan distinguir los enlaces químicos, pero también socializar dudas, preguntas e inquietudes que ustedes tengan. Antes de continuar, queremos la participación de 2 personas. Vamos a ver si recordamos lo que estuvimos viendo la semana pasada. ¿Ustedes recuerdan que estuvimos viendo, hablando un poquito de qué? ¿Quién recuerda? ¿Quién nos retroalimenta un poquito? Geraldine, ¿se recuerda de qué estábamos hablando la semana pasada? ¿No se recuerda? Yo, profe. Ya, Yoskairi, vamos a ver. La semana pasada estuvimos hablando acerca de diferentes temas relacionados con la asignatura, como por ejemplo los elementos químicos, los cuales son aquellos que están compuestos por un tipo específico de átomo. También vimos lo que son los compuestos, que a diferencia de los elementos químicos, estos están formados por 2 tipos o más de átomos. También vimos los componentes de los átomos, es decir, la estructura del átomo, mejor dicho, como es, que está formado por partículas de carga positiva, negativa, como son los protones, carga positiva,
los electrones, carga negativa, y los neutrones, que estos, vamos a decir, no tienen ni carga positiva ni carga negativa. También hablamos de que los átomos son es aquella partícula más pequeña de la materia. Y también hablamos de materia, que la materia es todo lo que nos rodea, que también que la química se basa más en lo que estudia lo que son las propiedades, la composición y la estructura de la materia. Y además también aprendimos a los elementos, o más bien aprendimos a cómo, vamos a decir, interpretar la tabla periódica, que la tabla periódica está compuesta por lo que son grupos y columnas, y que esa es una forma en la cual se encuentran agrupados los elementos, y que existen 18 grupos, y también, también están divididos en lo que son en periodos o niveles, los cuales estos son 7. Excelente, muy bien, Yoskairi, así es. Usted hizo un muy buen resumen de los aspectos que vimos la semana pasada. ¿Alguna otra persona quiere agregar algo, decir algo? Vamos a ver. Me dicen porque no estoy viendo las manitas aquí. Me pueden decir con la voz. Si tú entras participante, Mari, cuando tú pides la participación, se puede ver las manitas levantadas, pero yo no estoy observando aquí. La manita, ok. No veo manita aquí, ¿no? Bueno, entonces, muy bien, excelente. Así es. Entonces, en el día de hoy, así mismo, nosotros estuvimos viendo la semana pasada algunos aspectos relacionados principalmente con la tabla periódica, en consonancia con lo que dijo Yoskairi. Así es. Fue a modo de retroalimentación para nosotros poder continuar, porque en química, y como estábamos viendo anteriormente con la reflexión, todos los temas son como una secuencia. Y asimismo, para nosotros poder entender enlaces químicos, debemos, ¿verdad? Ya vimos esa parte de la tabla periódica, de los grupos, de los niveles, de los elementos, de los compuestos y otros aspectos. En el día de hoy vamos a ver los enlaces químicos. Muy bien. Bien, antes de nosotros entrar de lleno, a nosotros decirles a ustedes qué es un enlace químico y cuáles son esos tipos de enlaces que existen, es importante y fundamental que tengamos en consideración y bien claro este concepto. ¿Cuál es el concepto? Debemos conocer qué es un átomo. Un átomo es la partícula estructural, fundamental y elemental que compone la materia. Esa es una definición. Aquí tenemos otra. El átomo es la unidad constituyente más pequeña de la materia que tiene las propiedades del elemento químico. Bien, entonces, los átomos van a componer la materia. Y habíamos dicho entonces, ¿quién puede ayudarme? Que la materia es ¿qué? Habíamos dicho. La materia es todo lo que nos rodea, o todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Excelente, así es. Entonces, si nos damos cuenta, el átomo es esa unidad pequeñita, estructural, fundamental y elemental. Me gustan estos tres términos, que compone la materia. Y como bien ustedes han mencionado, la materia es todo aquello que nos rodea, que ocupa un lugar en el espacio. Entonces, todo lo que nos rodea, todo lo que ocupa un lugar en el espacio es materia. Incluso nosotros somos materia. Y esa materia, ese todo que nos rodea, va a estar fundamentalmente constituido por esa unidad pequeñita que se llama átomo. Ahora bien, el átomo, como bien nosotros conocemos, va a estar compuesto, va a estar formado por tres partes fundamentales o esenciales, que son el electrón, el protón y el neutrón. Recuerden siempre eso. El átomo va a estar constituido por tres elementos o partes: electrón, protón y neutrón. Cada una de estas partículas tiene sus características y que son importantes y que nosotros debemos siempre tener presente, porque
son esenciales para nosotros poder entender esos enlaces químicos. Y dentro de lo fundamental vamos a ver esta parte que tenemos aquí. Y es que el electrón es la partícula atómica que posee carga negativa. Se van a concentrar en esta imagen que está en el centro. Si podemos ver esta imagen, la del centro, la que tiene esos círculos de color azul, y en el centro tiene más círculos, pero tiene esos círculos amarillos y otros que son rojos, nos damos cuenta entonces que los electrones van a estar en la parte externa, en la parte orbital. ¿De quién? Del átomo. Y que estas partículas que se llaman electrón o electrones, ustedes ahí, tienen carga negativa. Eso es importante que siempre lo recordemos. Electrones están en la órbita, es decir, fuera del átomo, en la parte externa del átomo, y van a tener carga negativa. Ahora bien, en el centro, como ustedes pueden ver en esa imagen, que está también en el centro, valga la redundancia, vemos que hay círculos amarillos y rojos. Y es precisamente porque en el centro, en el núcleo del átomo, se encuentran dos partículas más, que son los protones y los neutrones. Importante destacar que los protones tienen carga positiva y los neutrones tienen carga neutra. Esto no significa que los neutrones no tengan carga, sino que de cierto modo, pues van a tener una carga que es neutra. Ni es positiva ni es negativa, es una carga neutra. Importante entonces, vamos a ver, electrón, carga negativa, y se encuentra en la periferia, en la órbita, por fuera. Protones y neutrones se encuentran en el centro del átomo. Los protones tienen carga positiva y los electrones tienen carga neutra. Muy bien, continuamos. Entonces, los elementos, habíamos visto en la clase anterior que un elemento es ¿qué? ¿Quién se recuerda? Los elementos, ¿qué es un elemento? ¿Alguien que me ayude en esa parte? ¿Qué es un elemento? Calor. ¿Alguien tiene la mano levantada? No. No. ¿Recuerdan? Elemento. Yoskairi, ¿qué dijo ahorita? ¿Qué es un elemento? ¿Se recuerda, Yoskairi? Te dio la diferencia entre un elemento y un compuesto. Entonces, ¿qué es un elemento? Digo de nuevo. Sí, ajá, muy bien. Que anteriormente yo mencioné que los elementos son aquellos que están compuestos por un solo tipo de átomo. Exacto. Excelente, Yoskairi, así es. Es para a modo de recordatorio porque es importante que tengamos eso presente. En la tabla periódica vamos a tener 118 elementos y son elementos porque son sustancias, como bien dijo Yoskairi, que tienen están compuestos, están formados por un solo tipo de átomo, un solo tipo de átomo. Generalmente los elementos no se encuentran solos en la naturaleza. Estos forman moléculas con otros elementos. Eso es importante también que lo tengamos presente. Que los elementos no se encuentran solos, sino que estos se van a agrupar, se van a juntar y van a formar otros elementos mayores que se llaman moléculas. Entonces, ¿qué son las moléculas? Bueno, las moléculas son un agregado de dos o más elementos. Escuchen bien esa definición. Las moléculas son un agregado de dos o más elementos, los cuales son atraídos por fuerzas electrostáticas. Entonces, el elemento es una sustancia formada por un solo tipo de átomo, no por un átomo, no, sino por un solo tipo. Entonces, ¿qué es la molécula? Las moléculas son como agregados, es cuando se unen, cuando se juntan dos o más elementos, forman moléculas. Por eso decimos la molécula del agua. La molécula del agua está formada por hidrógeno y oxígeno. ¿Por qué? Porque va a estar formada por dos elementos en este caso, pero puede ser por 3, 4, 5, entre otros. Estas moléculas, estos elementos, ¿verdad? Van a estar unidos, van a estar como atraídos por una fuerza electrostática. Esta fuerza de atracción, la cual más adelante estudiaremos como electronegatividad, solo vamos a ver un poquito más adelante, es lo que origina los enlaces químicos, que es nuestro tema central en el día de hoy. En esta semana veremos la importancia de los enlaces químicos, los tipos de enlaces existentes y por qué es tan importante clasificar las sustancias dependiendo del enlace que la formen. Ahora bien,
luego de haber visto todo esto, qué es un átomo, cuáles son las partes, el elemento, las moléculas, es fundamental que nosotros entonces tengamos claro el concepto de enlace químico. Entonces, ¿qué es un enlace químico? Un enlace químico es la fusión, la unión, cuando se unen, cuando se juntan, cuando se fusionan, ¿qué? Átomos y moléculas para formar compuestos químicos más grandes y complejos dotados de estabilidad. A modo así de nosotros tener un concepto más clave. ¿Qué es un enlace químico? Bueno, un enlace químico es cuando se unen, cuando se juntan, cuando se fusionan, cuando están unidos. ¿Quién? Átomos y moléculas. ¿Qué pasa? Los átomos y las moléculas se van a unir, se van a fusionar, se van a juntar y van a formar compuestos químicos más grandes. Entonces, a esta fusión, a esta unión, a este juntarse de los átomos y las moléculas, es lo que se llama enlace químico. Tengan pendiente ese concepto. Enlace químico, ¿qué es? Cuando se unen o fusionan o se juntan átomos y moléculas y forman compuestos más grandes. Forman compuestos químicos más grandes. Bien, hasta ahí vamos bien. ¿Van entendiendo? Sí, no, levanten la manita si están entendiendo, si no están entendiendo. Yoskairi dice que sí, que está entendiendo. ¿Quién más? Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, nada más veo a Yoskairi. Arielis tiene la manita levantada. Arielis, vamos a ver. ¿Arielis está por ahí? Ella quiso decir que había entendido, fue Yo entendí. Ah, ok, ya. Todo lo que yo entendí. Ah, ok, muy bien, Ariel. Claro. Muy bien, ajá. Muy bien, Arielis. Gerald, tiene la mano. Que los enlaces químicos, Ajá. Ok, Ariel, está bien. Ajá, que los... Sí. ¿Que los enlaces químicos? No escucho. ¿No? son la fusión de átomos para formar compuestos químicos y que Muy los bien. elementos son aquellos que están formados por un solo tipo de átomos y que los Así es. compuestos son aquellos que forman parte de la tabla periódica que están compuestos por uno o más elementos. Por dos o más. Gerald. Por dos o más. Gerald quiere... Ah, muy bien. ¿Me están escuchando? Sí, muy bien, sí, te escuchamos. Yo quiero decir lo que estoy aprendiendo sobre los enlaces químicos. ¿O yo? ¿Cómo fue? Que yo quiero decir lo que aprendí de los enlaces químicos, Ajá, muy bien, sí. que es el proceso responsable de las interacciones atractivas entre átomos y moléculas y que confieren estabilidad a los compuestos químicos. Y que los átomos tienden a ganar o a perder o compartir electrones hasta estar rodeado por 8 electrones. Excelente. Usted se está adelantando un chin ya. No, Muy pero bien. usted habla de Eso los fue que ella átomos. estudió. ¿Eh? Usted habló de los átomos. Excelente, sí, muy bien. Muy bien, así es, Gerald. Gracias, Gerald. Bien, entonces, siempre que átomos y iones se unen fuertemente unos a otros, decimos que es un enlace químico. Ya sabemos entonces, tenemos claro ese concepto de enlace químico, que es la fusión, la unión. Cuando se juntan átomos y moléculas para formar compuestos químicos y estos compuestos químicos van a ser más grandes. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Esos enlaces químicos se van a clasificar de 3 tipos. Están los enlaces químicos que son iónicos, los covalentes y los metálicos. Entonces vamos a ver un poquito más cuál es la diferencia entre un enlace iónico, un covalente y un metálico. Vamos a ver. Bien, comenzamos entonces con el enlace iónico. El enlace iónico, los iones, podrían formarse a partir de átomos por la transferencia. Ustedes ven que lo pongo en negrita. La transferencia de uno o más electrones
de un átomo a otro. Entonces, el enlace iónico es aquel enlace químico que se produce, importante, escuchen bien, se va a producir cuando hay transferencia. ¿Transferencia de qué? De electrones, porque lo que se transfieren, es decir, de esas tres partículas que tiene el átomo, de los protones, de los electrones y de los neutrones, solo hay, es decir, los que están en el centro no salen, no se comparten, que son los protones y los neutrones. Lo que se comparten son los electrones. Esos son los que están en la capa externa, los que están en la órbita. Entonces, ¿por qué se va a caracterizar el enlace iónico? Porque en este hay transferencia de electrones. Yo les ponía un ejemplo y es que no es lo mismo usted transferir que ceder, ¿verdad que no? Cuando usted transfiere, hay uno de los dos elementos que va a perder y otro que va a ganar. Mientras que si hay compartimiento de electrones, los dos van a salir beneficiados. Por eso es importante que siempre tengan presente que en el enlace iónico lo que existe es transferencia. Hay un elemento que va a ganar, un electrón o varios electrones, y hay otro que va a perder. Eso es importante que lo tengan presente. Entonces, el enlace iónico se refiere a las fuerzas electrostáticas que existen entre iones con cargas opuestas. Eso es un dato muy importante. El enlace iónico es aquel, ¿verdad?, que se va a producir cuando hay transferencia de electrones. Pero es importante también que tomemos en consideración que estos elementos, donde va a haber transferencia de electrones, tienen carga opuesta. Hay uno que va a tener una carga positiva y otro que va a tener una carga negativa. En el caso, ahí yo le pongo el sodio, ese que dice Na, eso es sodio, y el que dice Cl es cloro. Aquí el que tiene la carga positiva es el sodio, mientras que el cloro tiene carga negativa. Otro dato importante que debemos destacar es que las sustancias iónicas casi siempre son el resultado de la interacción entre metales de la extrema izquierda de la tabla periódica y no metales de la extrema derecha. Esto significa que en el enlace iónico vamos a tener tres aspectos importantes. Hay transferencia de electrones, se produce entre elementos con cargas opuestas, es decir, uno positivo y otro negativo, y es importante destacar que se va a producir entre elementos de la tabla periódica que son metales y no metales. Los metales, recuerden que los metales son aquellos que se encuentran en la parte más izquierda de la tabla periódica. Entonces vamos a continuar. Importante, recuerden siempre eso. Enlace iónico, transferencia. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de enlace iónico, el mismo que teníamos anteriormente, pero aquí está más ampliado, donde tenemos el sodio, átomo de sodio y el átomo de cloro. Si ustedes se dan cuenta, el sodio va a transferir un electrón. Y esto es por lo que más adelante vamos a conocer, porque esos elementos químicos deben tener en su última capa de valencia, deben tener 8 electrones, pero eso es otro tema importante. Lo importante aquí presente es saber que el sodio, ¿verdad?, tiene carga positiva y el cloro tiene carga negativa. Esto significa que el cloro es más electronegativo. Por ende, este va a ganar siempre. El cloro tiende a ganar porque es más electronegativo. Y el sodio tiende generalmente siempre a perder porque su carga es positiva. Seguimos. Si nos damos cuenta, aquí yo le coloqué la tabla periódica para que tomemos en consideración todo eso que están en azul son metales. Y si ustedes se dan cuenta, ese que dice Na en la primera columna, ese es sodio. El sodio es un elemento metal, mientras que el cloro está dentro de los elementos no metales. Eso también lo vimos la semana pasada, lo que eran metales, lo que eran no metales y los metaloides. Continuamos. Bien, vimos el enlace iónico, ahora vamos a ver el enlace covalente. Entonces, el enlace covalente es un enlace que es el resultado de compartir, por eso resalto esa palabra. ¿Compartir qué? Compartir electrones entre dos átomos. La diferencia entre un enlace covalente y un enlace iónico es precisamente esa. ¿Cuál es la diferencia entonces entre un enlace covalente y uno iónico? Bueno, que en el iónico hay transferencia de electrones,
Va a haber un elemento que va a perder electrones, otro va a ganar. Mientras que en enlace covalente hay compartimiento, es decir, se comparten. Los dos comparten esos electrones. No va a haber uno que va a perder y uno va a ganar, no, los dos ganan. Aquí tenemos el ejemplo del hidrógeno y del cloro. Importante también que tengamos presente que los ejemplos más comunes o más conocidos de enlaces covalentes se observan en las interacciones de los enlaces no metálicos. Los no metálicos, vimos que el iónico es entre un metal y un no metal, mientras que en el enlace covalente hay compartimiento de electrones, es decir, se comparten electrones, pero generalmente se da entre elementos no metálicos de la tabla periódica. Y como vimos en la imagen anterior, los no metálicos son estos que están de amarillo, que son el carbono, el nitrógeno, el fósforo, el cloro, el oxígeno, esos que están de amarillo. El hidrógeno es un no metal. El enlace covalente se va a dar entre no metales, entre elementos de la tabla periódica con carga igual, con carga principalmente negativa. Bien. Y por último aquí tenemos dentro de los enlaces el enlace metálico. Los enlaces metálicos se originan entre metales como el cobre, el hierro y el aluminio. Entre metales, cada uno de estos está unido a varios átomos vecinos. Los electrones de enlace tienen la relativa libertad para moverse dentro de toda la estructura tridimensional del metal. Es decir, que este tipo de enlace, el enlace metálico, entonces, se va a producir entre compuestos metálicos de la tabla periódica, como el cobre, el hierro y el aluminio. Muy bien, entonces, chicos, hasta aquí esta parte. Vamos a continuar entonces con el tema, pero ya con el maestro Dionisio. Dionisio, puede iniciar. Muy buenos días, alumnos, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Vamos a continuar con el tema de la electronegatividad. La electronegatividad es la capacidad que tienen los átomos para atraer electrones. Como a María del Carmen anteriormente, que cuando se transfiere electrones, cuando se transfiere es diferente a cuando se pierde o se gana electrones. Vamos a continuar viendo qué es la electronegatividad. Y dice que si utilizamos una cantidad llamada electronegatividad para estimar si un enlace dado es covalente o no polar, o covalente polar o iónico. Eso lo vamos, por ejemplo, en la tabla periódica, ustedes van a notar que el sodio, como ella le explicaba anteriormente, que tiene su número de valencia E1, mientras que el cloro, el número de valencia es 7. ¿Qué pasa? Que cuando el electrón que tiene el sodio se lo cede al cloro, se va a ver polarizado, porque se va a completar lo que le llaman la regla del cateto, que más adelante yo explicaré lo que está pasando con la regla del cateto. Ese electrón del sodio se lo transfiere al cloro. Entonces, ¿qué pasa? Que al tener ya esos 8 puntos completando la regla del cateto, ya se ve la polaridad que está más allá y que el cloro es el que ganó el electrón que tenía el sodio. Definimos la electronegatividad como la capacidad de un átomo en la molécula para atraer electrones hacia sí. Cuanto mayor sea la electronegatividad de un átomo, mayor será su capacidad para atraer electrones. Lo que les decía anteriormente, como el cloro tiene 7 es su número de valencia, mientras el sodio tenía 1, entonces el cloro tiende a ganar ese electrón de valencia. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo, muchachos? No. Sí. ¿Me escuchan, Mari Carmen? Sí,
Estamos ¿Me escuchando. están escuchando? Si están entendiendo, Ah. levanten la manita, por favor. Sí, Dios, Sí, sí. Si no están entendiendo, Ariel, tiene la levantan mano y me levantada. preguntan para explicar. Dice que cuanto mayor sea la electronegatividad de un átomo, mayor será su capacidad para atraer sus electrones. Vamos a continuar. Aquí tenemos la tabla. Tenemos ahí la tabla periódica, pero vamos a continuar con la electronegatividad. La electronegatividad de un átomo en una molécula está relacionada con su energía de ionización y su afinidad electrónica, que son propiedades de los átomos aislados. La energía de ionización mide la fuerza con que el átomo se aferra a sus electrones. La afinidad electrónica es la medida de la fuerza con que un átomo atrae sus electrones adicionales. Aquí tenemos una tabla periódica que nos está mostrando la afinidad electrónica. O sea que la afinidad va de izquierda a derecha, va aumentando la afinidad electrónica y la energía de iones. Mientras que el radio de la columna del 1A, de los elementos de los metales alcalinos, dice que disminuye hacia abajo. Continuamos, María Carmen. Diony, denme un momentito. Dígame. Miren, mis amores, enciendan la cámara porque uno no sabe con quién están hablando, si no, en qué ustedes están, en qué no están. Eso es una falta de respeto. Ustedes tienen 3 semanas aún con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo. Me voy a quedar con la gente que tenga la cámara encendida en la reunión nada más. Ya lo saben. Vamos a continuar. La electronegatividad. El elemento más electronegativo es el flúor, con electronegatividad de 4.0. O sea, el flúor es el elemento más electronegativo que tiene la tabla periódica. El menos electronegativo es el tercio, que tiene una electronegatividad de 0.7. Dentro de cada periodo, generalmente, hay un aumento continuo en la electronegatividad de izquierda a derecha. De los elementos más metálicos o los no metálicos, la electronegatividad disminuye al aumentar el número atómico en cualquier grupo. Dice, esto es necesario, que si usted no tiene una tabla periódica y va relacionando lo que uno le va diciendo, entonces va a entender, esa tabla periódica es necesaria, muy necesaria. Sin ella no se puede entender estos conocimientos que estamos hoy impartiendo. Continuamos, María del Carmen. ¿Me están escuchando, Misael? Sí. Sí, usted se está escuchando. Sí, Diony, usted se escucha, Diony. Entonces, ahora yo voy a proceder a sacar lo que tiene la cámara apagada y a bloquear la reunión. Ya está bueno, tenemos media hora. Podemos utilizar la diferencia electronegatividad entre dos átomos para estimar la polaridad de los enlaces entre ellos. Se forma un enlace covalente no polar cuando la electronegatividad de los átomos unidos son iguales. Por ejemplo, si yo cojo un átomo de hidrógenos con otro átomo de hidrógeno, van a ser iguales. Entonces ahí no va a haber polaridad. Mientras que en el ejercicio anterior, donde yo le explicaba del átomo, la electronegatividad del cloro que tenía 7 y el sodio nomás tenía 1, ahí iba a ser polar porque el átomo de sodio se iba a ceder hacia el cloro. ¿Me están entendiendo ahora, sí o no? Sí. Los muchachos, yo no sé si me están entendiendo porque se forma un enlace polar cuando los átomos tienen a diferente electronegatividad.
Al restar la diferencia de electronegatividad entre los elementos que la forman, el enlace es menor a 1.7, mayor que 0. Yo quiero que me diga cuando un enlace es polar y cuando no es polar. Me explico otra vez. Por ejemplo, cuando tengo el sodio y tengo el cloro, el número de valencia en el sodio es 1, ese es el número de valencia. Mientras que en el cloro, el número de valencia es 7. ¿Qué sucede? Que cuando el sodio cede el electrón que tiene y se va al cloro, enlace polar. Mientras que si yo coloco 2 átomos de hidrógeno, así van a ser iguales, entonces ahí el enlace es no polar. Ahora sí me entendieron, ¿verdad? ¿O no? Vamos a continuar. Se forma un enlace iónico cuando la diferencia de electronegatividad entre los elementos que forman el enlace es mayor original que 1,7. Por ejemplo, vea, si yo tengo el sodio, valencia 1 es el sodio, el cloro 7, vuelvo y me explico. Si el sodio cede el electrón al cloro, ya el cloro tiene 7, entonces ahí se va a cumplir lo que le llaman la regla del cateto, que es la regla que buscan los electrones para tener su capa de valencia completa. Continuamos. La estructura de los enlaces químicos se denominan electrones de valencia, lo que residen en la capa exterior incompleta de los átomos. Por ejemplo, aquí tenemos los electrones de valencia. Como le explicaba María Carmen en el dibujo anterior, en las capas exterior, en las órbitas, están los electrones, en el centro están los protones y los neutrones en esa capa de valencia. Dice que el símbolo de Lewis para un elemento consiste en el símbolo químico del elemento más un punto por cada valencia. Por ejemplo, vamos a ver el sodio. El número de valencia del sodio es 1. Si usted va a representar, el sodio es Na, ese es el símbolo. Si usted va a representar la estructura de Lewis en el sodio, usted va y coloca un punto, como el número de valencia es 1, usted coloca en ese símbolo el 1. Ahí se está representando la estructura de Lewis. Continuamos. Por ejemplo, aquí tenemos el azufre. Tiene la configuración electrónica de S2 y P4. O sea que ahí hay 6 electrones. Por lo tanto, el símbolo de Lewis muestra 6 electrones de valencia. Los puntos que se colocan en el cuadro o al lado del símbolo de atómico, arriba, abajo, o a izquierda o a derecha, cada lado puede dar cavidad a 2 electrones, como próximo a los 4 lados del símbolo. Son equivalentes a la colocación de 2 electrones al lado de cada uno a cada uno de cada lado arbitrario. Por ejemplo, dijimos que el azufre es 6. ¿Qué es lo que se puede? Usted coloca el símbolo del azufre, que es S, y luego le coloca los electrones. Si lo contamos, ustedes ven que van a tener al lado los 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Por qué? Porque el número de valencia del azufre es 6. Y eso es lo que se refiere en cuanto a lo que le llaman la estructura de Lewis. La estructura de Lewis van a estar representados los símbolos químicos de acuerdo al número de valencia. Continuamos.
Aquí tenemos el agua, dice. Ustedes saben que el agua es un compuesto que está formado por dos moléculas de hidrógeno y oxígeno. Entonces, dice que hidrógeno, el número de valencia del hidrógeno es 1. Es 1. Mientras el oxígeno está en el grupo 6. El grupo 6, en la tabla periódica, está el oxígeno. Usted inmediatamente le coloca los 6 electrones al hidrógeno. Le coloca los 6 electrones, eso eran 6 puntitos. Luego, como el agua tiene 2 moléculas de hidrógeno, tiene 2 puntos el hidrógeno ahí, un hidrógeno al extremo y otro debajo. Luego esos 2 hidrógenos, sumados a los 6 hidrógenos, nos va a dar la capa de valencia que necesitan para completar las reglas del octeto. Entonces usted cuenta ahí los puntos que están alrededor, ya al final, donde dice la fórmula de Lewis, y le va a dar 8. O sea que ya completó su carga de valencia, el oxígeno, pero lo completó con los 2 átomos de hidrógeno que le agregamos. Continuamos, Misael. Como le explicaba anteriormente sobre las reglas del octeto, los átomos con frecuencia ganan y pierden y comparten electrones, tanto de alcanzar el mismo número de electrones que los gases nobles más cercanos a ellos en la tabla periódica. Los gases nobles, mis hijos, son los que están ahí en el grupo 18, en el 7, en el 8A. Todos esos son gases nobles, los que están ahí, en excepción del helio. Todo lo demás son gases nobles. Y los gases nobles tienen la característica de que tienen su capa de valencia completa. O sea que ellos no necesitan de que les cedan electrones porque ellos están completos. Los átomos con frecuencia dijimos que ganan y pierden electrones. Puesto que todos los gases nobles, con excepción del helio, tienen 8 electrones de valencia, muchos átomos que sufren reacciones también terminan en 8 electrones de valencia. Esta observación ha dado lugar a una pauta conocida como regla del octeto. Usted oye, ¿por qué se llama regla del octeto? Porque tienen 8, la capa de valencia de los electrones tiene que completarla con 8 y por eso tiene ese nombre, regla del octeto. Pero que esa regla viene a completar conjuntamente con la estructura anterior explicada que se refiere a la estructura de Lewis. Por eso decimos que esta observación ha lugar a una pauta conocida como regla de los catetos. Los átomos tienen a perder electrones y compartir electrones hasta ganar rodeado por 8 electrones, lo que le explicaba. O sea que cuando los átomos llegan ya a completar sus 8 capas de valencia, ya están completos. Entonces los gases nobles están completos, o sea que no tienen que completar su capa de valencia, mientras que nosotros vimos en los ejercicios anteriores que buscaban el número de valencia de los otros elementos para que completaran la capa de valencia y no llegara a 8. Aquí no, ya los gases nobles están completos. Si hay alguna pregunta, continúe, Misael. Vamos a ver, ahora que está esta figura aquí, pueden entenderlo más fácil. Tenemos aquí 7 electrones de valencia en cada átomo. Usted sabe que el cloro lo tenemos ahí 2 veces, entonces coloca, según la estructura de Lewis, le colocamos al lado los 7 puntitos. Esas 7 bolitas que ustedes ven al lado, esos son los 7
7 números de valencia que tiene cada cloro. ¿Qué sucede? Que nosotros ahora vamos a completar lo que le llaman la regla del octeto. Regla del octeto. O sea, nosotros tenemos que completar que cada cloro tenga 8 en su número de valencia para formar ese enlace ya aquí de último. Y contamos que cada uno va a tener 8. Entonces ya ahí el cloro va a tener el número de valencia completo. Al unirse en la figura ahí donde forma el círculo, que están los 2 puntos, si ustedes cuentan, ese enlace ya ahí que se forma, con ese enlace se compra la regla del octeto, que tienes 8 electrones de valencia, en ese caso ya el cloro. Los átomos de cloro por separado no cumplen la regla del octeto. Al final, con el enlace de los 2 átomos de cloro unidos, cumplen la regla del octeto. Yo creo que en esa figura, si la observan, se da claro de entender por qué ya se cumple ahí la regla del octeto al formar ese enlace químico que se dan ahí, cuando sumamos los 2 cloros y los unimos en el círculo. Continuamos, Isabel. A continuación. Hello. Hello. Diony, enciende el micrófono, Diony. Ah, Está apagado. escuchaba bien. Diony, el micrófono. Sí, sí. Ya. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí, Dios. Sí. Bien, entonces, chicos y chicas, luego de ver todas las informaciones que nosotros le hemos proporcionado, esperamos que hayan entendido esos conocimientos que hemos querido pues transmitirle para ellos. Hemos preparado una preguntita para nosotros entonces ver, reforzar, a ver si realmente sí entendieron esa parte que hemos trabajado. Entonces, la primera pregunta dice, pueden ir levantando la manita para que vayan participando. ¿Qué es el átomo? Vamos a ver a alguno de ustedes que quiera decirnos, que quiera compartir con nosotros qué es el átomo. Geraldine, vamos a ver, Geraldine. El átomo es la unidad constituyente más pequeña de la materia que tiene las propiedades de los elementos químicos. Excelente, Geraldine, así es, así es. Entonces, habíamos dicho que el átomo es, como dice Geraldine, la unidad estructural, funcional y fundamental de la materia. Así es. Entonces, ¿alguno de ustedes recuerda cuáles son esas partes? Son 3, ¿verdad? Ya sabemos que son 3. ¿Cuáles son esas partes o esos elementos por los que está formado el átomo? ¿Recuerdan? Yoskai, está levantando la manita. Yoskai. El átomo está compuesto por 3 partículas, las cuales son los protones, neutrones y electrones. Cada uno de ellos tiene un tipo de carga y son los protones carga positiva, los electrones negativa y los neutrones tienen una carga neutra. Muy bien, mi niña, así es. Entonces, la siguiente preguntita dice, ¿qué es un enlace químico? Vamos a ver, ¿recuerdan el enlace químico entonces? ¿Qué es? Arielis, ¿cómo se? Arielis, muy bien. El enlace químico es cuando se enlazan más de 2 átomos en una fusión química. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Enlace químico? Yo, profe. Ajá, muy bien. Un enlace químico es la fusión de moléculas y átomos. Ah, muy bien, así es.
para formar compuestos químicos más grandes. Muy bien. Entonces, atendiendo ya que sabemos el concepto claro de enlace químico, ¿cuáles son esos 3 tipos de enlace que vimos? ¿Cuáles son los tipos de enlace? Vimos 3, ¿verdad? Vamos a ver, ¿cuáles son? Vimos que hay 3 tipos de enlaces. Geraldine, vamos a ver, Geraldine. Iónico, covalente y Y no el otro no como, me lo acuerdo. no me sé eso. Iónico, covalente, falta uno, que se da entre Metálico. No me recuerdo. metálicos. Metálico. Metálico. Así es, muy bien. Ok. Vamos a ver la característica principal. En el enlace iónico, ¿qué hay? Transferencia, compartimiento, ¿qué hay de electrones? Vamos a ver, ¿qué es lo que pasa en el enlace iónico? Yo, profe, Ajá, ¿quién dijo? ¿Quién? yo Ajá, que en el enlace iónico se da lo que es la transferencia de electrones. excelente, Muy así bien, es. muy bien. Y en el covalente, ¿quién ayuda ahí? ¿Qué pasa en el enlace covalente? Judelin tiene hace rato que te quiere decir algo. Judelin. Ah, Yudelín, vamos a ver, muy bien. Que en el enlace covalente hay lo que es el compartimiento, donde las 2 partes ganan y comparten una misma molécula. Muy bien, así es. Y el metálico, ¿verdad? Se da entre metales. Excelente. Vamos a ver, y electronegatividad, que vimos, que estuvimos hablando ahí. Profe Dionil le estuvo hablando de electronegatividad. ¿Qué es eso? ¿Por qué es importante? Vamos a ver. Electronegatividad. Yoskairi. Ok, Yoskairi. Que se puede definir la electronegatividad como aquella fuerza de atracción que tienen los átomos para, vamos a decir, para atraer moléculas. Más o Muy menos. bien. Electrones. Así es, exacto. Muy Yo- bien, muy bien. Geraldine. La electronegatividad es la tendencia o capacidad de un elemento para ganar electrones. Excelente, así es. Y habíamos visto entonces que esta fuerza de atracción para ganar electrones es más, es decir, es más, la electronegatividad va a aumentar. Si ustedes recuerdan la imagen que vimos, que esta va a ser más aumentada, va a ser más propensa a la electronegatividad en los elementos de la tabla periódica que se encuentran más hacia la derecha y más hacia arriba. Y si recuerdan la tabla periódica, ¿cuáles son los elementos que se encuentran más hacia la derecha y más hacia arriba? Los metales, los no metales o los metaloides, ¿cuáles son? ¿Me puedes repetir la pregunta de nuevo? Mírenla ahí. Habíamos dicho entonces que la electronegatividad se aumenta, es más propensa hacia arriba y hacia la derecha de la tabla periódica. Entonces, si vemos la tabla periódica que ustedes tienen ahí, de la tabla periódica, ¿cuáles son entonces los elementos químicos más electronegativos? Los metales, los metaloides o los no metales. ¿Cuáles son los más Los no electronegativos? metales. Los no metales. Excelente. Los no metales son los que están hacia la derecha y hacia arriba. Entonces, ¿cuáles son los que tienen más electronegatividad? Los que van a tender a ganar más electrones. El carbono, el nitrógeno, el azufre, el cloro, el oxígeno, el potasio, todos esos. Entonces, seguimos. Vamos a ver. Otra preguntita. ¿Y la estructura de Lewis qué es? Vamos a ver. ¿Recuerda? Yo, profe. Ajá, muy bien. Es una representación gráfica que muestra los pares de electrones o puntos de enlaces entre los átomos de una molécula y los pares de electrones solitarios que existen. Excelente, así es. ¿Alguien más? Muy bien, muy bien. Esa es la estructura de Lewis. Representación química de los elementos, esa es la estructura. ¿Y cómo lo vamos a representar? Como lo explicaba el profe Dionil, con puntitos o puede ser con una rayita. Esas rayitas
cuando lo hacemos con los puntitos, ¿verdad? Debemos colocar los puntitos, los electrones de valencia que ese elemento tiene en su última capa. Oye, María Carmen. Ajá. Ya dije, le apagó el micrófono. El micrófono, Diony. El micrófono. Es bueno decirle que en alguna tabla los electrones de valencia y en otra dice el número de oxidación, que es la misma cosa, para que no se confundan, para esa representación, tú ves. Exacto. Si buscan el número de valencia, hay tablas que tienen número de valencia y otra tiene el número de oxidación, que es la misma muy cosa. bueno. Sí, así es. Muy buena observación, profe. Así es. Para que tengan ese concepto claro y ese dato. Muy bien. Y por último tenemos para que nos ayuden ahí. Se nos olvidó. ¿Cuál es la importancia de la regla del octeto entonces, según lo que vimos? Vamos a ver. Porque es importante que los elementos tengan en su última capa de valencia 8 electrones. ¿Qué le da eso a ese elemento? Arielis. Es importante. Vamos a ver. Arielis. Que la importancia que tiene la regla del octeto es que nos puede ayudar a determinar cuando un átomo tiene, cuando un elemento tiene 8 átomos, y que, como el profe Diony nos explicó ahorita, que yo vi una imagen que habían algunos elementos que tenían 7, entonces que para completar los 8 se juntaban los dos, y lo que no tenía el otro lo que no tenía uno lo tenía el otro, y ahí sí formaban los 8. Completaban su capa de valencia que tienen que llevar. Profe, yo. Compartir electrones hasta estar rodeados por 8 electrones. Muy bien. Y ahí Muy bien, cumple la regla del octeto. O sea, muy bien. ¿Alguien más? Profe, yo quiero decir profe. algo. Joscair y luego Yudelin. Que también se puede decir que mediante la regla del octeto, se puede decir que es un proceso en el cual se complementan el número de valencia de un elemento, porque no todos los elementos, vamos a decir, tienen 8, y mediante ese proceso se pueden agrupar y se complementan. Y usted dijo también que o más bien, también se mencionó que los gases nobles, todos ellos tienen su número de valencia es 8. Muy bien, así es. Excepto el helio. Muy bien. ¿Quién más? Yudelin dijo que quería participar. Que es importante conocer la regla del octeto, porque a través de ella se puede representar la capacidad de los átomos para así rodearse de 8 electrones de valencia. Excelente. Algún dato importantísimo que ustedes deben conocer, y es que el hecho, ¿verdad?, de que esos elementos de la tabla periódica tengan en su última capa de valencia esos 8 electrones, esto le va a dar estabilidad. Es como cuando a ti te falta algo, vamos a decir algo, para tú estar pleno, para tú estar feliz, para tú sentirte bien, para tú ser lo máximo, vamos a decir. Eso pasa con los elementos. Para un elemento ser lo máximo, el mejor, debe tener en su última capa de valencia 8 electrones. Entonces, para esto se va a unir con otros elementos donde puede haber transferencia, es decir, mediante diferentes tipos de enlaces. Puede ser un enlace covalente o un enlace iónico, o puede ser un enlace metálico. Para yo sentirme feliz, yo tengo que unirme con, ejemplo, el cloro y el sodio. Para ellos sentirse plenos los dos, entonces deben unirse, forman el cloruro de sodio, forman otro compuesto nuevo, pero entonces ahí va a haber uno que va a estar completamente feliz, que es el cloro, que va a obtener sus 8 electrones de valencia, y hay otro que va a quedar un poquito triste. Pero lo importante es que eso es sumamente importante, saber que lo que le va, el ganar o el ceder o el tener esos 8 electrones le va a dar felicidad, le va a dar plenitud, le va a dar estabilidad a ese elemento,
dando paso a otro elemento, a otro compuesto nuevo. Bien, chicos, mire, vamos a esperar que esos conceptos que le hemos dado, pues, hayan sido de mucho agrado y aparte que hayan entendido, porque el explicarle esto les va a ayudar a ustedes en esa práctica, que es la práctica número 3. La práctica 3, que tiene que ver con enlaces químicos, con estructura de Lewis, con electronegatividad, con las reglas del octeto, que son varios ejercicios que tienen ahí. Cualquier pregunta, duda, aclaración, este es el momento. ¿Qué no han entendido? María Carmen, yo quería decirle a los muchachos. Yo creo que ya tenemos que ir cerrando, Mari, porque ya son 55, entonces necesitamos ir. Podemos cerrar a las 10, para aquellos si tienen alguna duda o algo. Que como los muchachos se tienen que conectar 15 minutos antes, por eso te dije que era hasta las 50 ahorita, hubiésemos aprovechado 5 minutos aunque sea de preguntas, porque como ellos tienen que conectarse ya a las 10:15 que uno inicia, y tú sabes que ahí crea un percance. Pero, Diony, ¿usted quería decir algo? Tiene el micrófono apagado, Diony. El micrófono, Diony. Que deben de ir trabajando las actividades, que como tú dijiste, que están en la actividad 1 y 2, que vamos para la 3, para ver si el día 15 pueden entregar todo. Ok. Bueno, pues, aplauso virtual para Diony y para Mari. Muy bien, miren chicos, pónganse a las actividades que el día 15 tienen que entregar. ¿Cuáles actividades deben entregar el 15, Mari? Diony, ellos. Actividad sobre la tabla periódica y unas cuantas preguntas que le dimos y sobre un reactivo de fórmula de la formulación química que dimos ya esos temas y sobre eso es su trabajo. Ya, nada, pues muy bien. Gracias. Y este mismo que tiene que ver con las reacciones químicas. Diony, permiso, profe. Sí. A Dionisio yo le mandé las clases ya, que usted mandó para de la actividad. Solamente me queda hacer la tabla periódica que la estoy haciendo aquí. Usted Sí, me dejó, tiene que contestarme a ver si está bien o está mal. Sí, yo no la he visto, yo lo voy a ver, pero ustedes saben que tienen eso que tenerlo en un cuaderno cuando vayan a entregar eso al liceo. Y tú ves, el día 15 tienen que entregar eso. Yo lo puedo ver para revisar si algo está mal, corregirlo antes que llegue a la práctica. Me le envíen fotos por el grupo, por WhatsApp, para así ya usted va a verificar. Pues nada, mis amores, que tengan buen día, que coman caliente, hagan una sopita, que hoy está lluvioso el día. Habrá morista. Bye.